Cuando en la Biblia se nos llama a creer, es porque uno puede creer cualquier cosa. Por eso la fe tiene valor delante de Elohim. Porque el hombre puede creer cualquier cosa. Y si le crees al bendito sea, te lo cuenta por justicia. ¿Por qué? Porque la oferta de creencias es amplísima. Y tú escoges creerle a aquel que es la verdad, el Logos, el Mashiach. Vaya por delante que después de esta introducción, que todo es respetable en las creencias. ¿Por qué? Porque cuando pasan a ser creencias, ya están conformadas en la psique de las personas. Con lo cual esto hay siempre que respetarlo. Lo que no se puede respetar es el engaño, la mentira, hacerse pasar por lo que no se es. Pero cuando hay una convicción de algo, esto se tiene que respetar. Y en el caso que nos ocupa hoy, por supuesto, toda creencia de la gente precisa un respeto. Y puede exigir un respeto. ¿Por qué? Porque es una creencia. Y más si es una creencia que ha arraigado en la mayoría de las personas en estos 2 o 3 últimos años, desde 2019 a esta parte. El verso a tratar es 24:11 del libro de Mateo, que dice así, dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Verso 12, 24:12, abundará el pecado por todos lares, por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que vamos a tratar hoy. A causa de las falsas profecías y los falsos profetas, a causa del engaño monumental, el amor de muchos se enfriará. Bueno, pues esa palabra que aparece ahí como se enfriará es la palabra griega sukomai, que empieza por PS, sukomai. Esa palabra es se resfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y entonces, cuando el amor de muchos se haya resfriado, seguirán hablando bravuconadas, como por ejemplo el cabalista que decía de asaltar el cuartel general de Satanás. Pero no se atrevía a salir sin mascarilla, tomaba todas las medidas habidas y por haber para no contagiarse. Ya digo que la convicción en la gente es respetable siempre, la creencia se tiene que respetar. Lo que no es respetable es la contradicción. Porque no puedes decir de asaltar el cuartel general de Satanás y tener miedo a salir a la calle. Después de un video que nos colgaron en la red, mejor dicho, que nos borraron en la red, que fue la pesadilla de Nietzsche,
ese video fue el detonante, el gran detonante para que se destaparan todas las alarmas y el virus fuera aislado. Ese video nos lo sacaron de YouTube y hasta el día de hoy no lo encontramos por ningún lado. La pesadilla de Nietzsche. ¿Qué decía Nietzsche? Que escogió Elohim de lo más vil de la tierra y de lo menospreciado para deshacer y para avergonzar a los sabios, para darles una cura de humildad. Una lección que nos dejó todo este episodio fue que aprendimos a reconocer interfacialmente. No podíamos reconocer el aspecto del rostro, pero sí aprendimos a identificarlo interfacialmente, con lo cual se ha formado una conciencia en la cual nos percibimos más allá del sentido de la vista. Y esto ha acontecido. El mundo ha evolucionado, o no el mundo, sino los que habíamos de evolucionar, hemos evolucionado. Entonces ya nos damos cuenta de quién es quién, no por el rostro, sino por la identidad interfacial que somos capaces de descifrar. Entonces, hubo un día del Apocalipsis, otoño de 2019, otoño-invierno 2019. Mi esposa y yo fuimos a comprar ese día, que nosotros cómodamente podemos llamar el día del Apocalipsis. Los supermercados atendían a cuentagotas a la gente, con lo cual, si hubiera seguido ese ritmo, hubieran cerrado todos los negocios, como muchos negocios tuvieron que cerrar. Todo era desconfianza, tenías que mirar quién estaba a tu lado en la cola. La gente no se quería contaminar. Todo eran alarmas, precauciones. ¿Y qué hacían los que se ponen de levitas para cobrar el diezmo? Los idolatrados funcionarios bíblicos, ¿qué hacían? Metían miedo a la gente para que la gente no saliera de sus casas. Y estos fariseos solo acudían a dar cuenta en el cementerio de quien se había muerto, supuestamente de atemorizando. Esto es un mensaje nunca visto en los predicadores de la buena nueva, porque el mensaje de la buena nueva fue precisamente ir y hacer discípulos a las naciones. Pero esta gente, su mensaje fue el contrario, con lo cual quedaron descubiertos como lo que son y por lo que se hacen pasar por lo que no son, porque su mensaje fue contrario. Nos dijeron, encerraos en la casa. Y en el mesianismo predicaron con ese verso de Isaías o Jeremías que dice, escóndete por un poquito hasta que pase mi ira. Y querían obstaculizar y encerrar a la gente con respaldo bíblico. Encerrar es limitar, y limitación es Mizraín, y Mizraín es Egipto, y de Egipto ya salimos. No vamos a volver allí,
aunque toda esta generación de predicadores contumaces nos quieran otra vez limitar, encerrar. En la segunda compra que hicimos en esos días del Apocalipsis, incluso te veía gente muy allegada a ti, de tu mismo grupo o de tu mismo clan, y ni siquiera te preguntaba. Y te veían con tu carrito ir solo para cargarte lo que pudieras y no te decían te llevo. Ni siquiera te saludaban ni te daban conversación, gente de tu mismo clan. El amor de muchos se resfriará. Estaba profetizado y así tenía que ocurrir. Hace como cosa de un año vamos a la pedida de mano de un familiar y el pastor que abandera nuestra familia estrecha la mano de la familia con la que se iba a emparentar y de inmediato se lava la mano. Más disimulo tendría Herodes al lavarse las manos en el tema del Mesías, ¿verdad? Este se lo lava de inmediato, el abanderado y joya de la familia. Estrecha la mano de la familia a emparentar e inmediatamente se la lava. Oiga, ¿para qué? Para dar una idea de superioridad respecto al otro clan o a la otra casta. Y esto aconteció a todos los niveles. Porque esto fue una liguilla de apestantes y apestados. Claro, si llegas a un lugar y me tapo, es que te estoy diciendo que apestas. Otro familiar muy allegado, no vamos a mencionar por tal de no ofender, pero bueno sería. Graba un video impelido por su joven hija, todavía virtuosa, que le pide a su padre que grabe un video para animar a la gente en medio de esa crisis. Y entonces este hombre, también predicador, pastor, dice de esta manera, dice, que diga el Papa que esto es de Dios. Claro, porque si esto es de Dios, no temen, pero si es del hombre, le temen al hombre como las varillas verdes. ¿Por qué? Porque son idólatras. Ahora, el verdadero hijo de Elohim, por supuesto, al que teme es a Elohim, no al hombre. Pero el hombre perverso e idólatra, a lo que teme es al artilugio del hombre. Y en esas andaron. Están más que descubiertos, se descubrieron ellos mismos. Un gorrino y una gorrina en la tienda de móviles que se ponen a hablar de que todo era un desastre, de que la gente se estaba cremando, de que había mucha contaminación, y total para apareamiento, porque el gordito y la gordita adiposos ligaron en la tienda de móviles con la excusa de hacerse pasar por víctimas. Uno no tenía más que menear la cabeza y callar, porque todo estaba plagado de ese tipo
de sociópatas. Más allegados les decían a sus nietos, chicos de 7 u 8 años, póntela, no seas maricón. Oiga, las salvajadas. Hijos en los geriátricos aparecían como quien visita un zoo. Lo único que les faltó es tirarle el plátano al padre o a la madre, metidos en el geriátrico. Ahora, todo esto, aplausos a los médicos en los balcones, aplaudían a los médicos, y los médicos no atendían a nadie. Gracias que a mi mamá la atendió un veterano médico que ya me estuvo vacunando a mí de la alergia cuando yo tenía 10 años y nos conoce de toda la vida. Bueno, gracias a que todavía había gente con vocación. Pero médicos al uso de hoy, de estos que son muy solidarios y de Cruz Roja y de todo esto, oigan, nos vimos y nos deseamos para que acudieran a atender a mi mamá. Que por cierto, a mi mamá la tienen enchufada a una máquina de respirar por las noches porque no tienen la fe suficiente para saber que Elohim nos creó para que respiráramos con unos pulmones y aparte que ella no tiene dificultad para respirar. Pero la han hecho dependiente. Al final la hacen dependiente de una máquina. Pero no te pongas a hablar con ellos ni a razonar. Claro. Si son mayoría, te toman por loco cuando no te meten en el manicomio. La encargada del gobierno, diciendo que nos estaban cremando a todos. Estaban cremando al por mayor en España. Gracias a deportistas famosos que fueron neutralizando el avance del terror, como por ejemplo Kyrie Irving en la NBA y Djokovic en el tenis. Así es como fueron reculando del avance del terrorismo mediático. Hace poco me tocó ver a un autobusero de esos de 50 años para arriba que entró un norteafricano, un muchachito norteafricano de 19 o 20 años y se le ocurrió entrar en el bus sin mascarilla. Y este autobusero, bueno, es que ellos se engordan diciéndote que te pongas mascarilla si se te pasa de ponértela. Y se puso frenético el autobusero, hasta tal punto que tuvo que hacerse a sí mismo así. Claro, son zen, son maestros zen luego estos cincuentones. Se ponen frenéticos, sociópatas, guardianes del sistema. Ahora, extrapolen el asunto, observen cómo funcionaba la lepra y el levirato. Primero, el Mashiach, si tenemos que hacer las obras que él hizo, él abrazó, tocó con cariño, con amor a los leprosos y los sanó. Pero fuera del Mashiach, con el argumento de que nos queda muy lejos, se lo acepto, aunque no es así, pero se lo acepto. Pero el levirato, los que se quieran hacer pasar por levitas para cobrar el diezmo, el levirato tenía que inspeccionar al leproso, tocar su llaga. Ahora, el levita hace lo contrario, aísla.
a su misma familia la aísla. No quiere aparecer. Esto incentivó una ola de chamanismo y curanderismo que se extendió sobre todo en América, pero también en Europa, que ya tiene mucho predicamento todo eso del chamanismo y el curanderismo. Entonces ya, como perdieron la confianza en la medicina convencional, se lanzaron al chamanismo y curanderismo. Y estos que se lanzaron, muchos de ellos mesiánicos, se lanzaron hacia el chamanismo y curanderismo, pues tenían una gran contradicción en sí, porque creían en la enfermedad, pero no en el antídoto. Entonces, es una contradicción. Esas son las cosas que no se pueden respetar. Yo hace muchos años, en el 2004, dije, y se engancharon de mí, hombrecillos bisontescos, se engancharon de mí y me cazaron y me secuestraron cuando dije que no hay apocalipsis. Pero ellos querían su apocalipsis. Y entonces necesitaban que la gente sufriera y entonces se inventaron los males, se inventaron un apocalipsis, todo para este tiempo, cuando el apocalipsis es historicista. Y eso es lo que yo quería expresar en 2004 sin saber de qué iba la cosa todavía. Ahora, cuando alguien estuvo o está infectado, supuestamente, no lo visitan, porque se ponen en riesgo con la excusa de que, bueno, con la excusa que pongan. Pero no lo visitan, pero bien que chisman y lo llaman por teléfono, hermanos a hermanos, hermanas a hermanas, para chismear a ver qué es lo que hacen y lo que dejan de hacer. No, hombre, si te importa el enfermo, visítalo, como está en la Biblia. ¿O es que eso es del Antiguo Testamento? No, eso es de toda la Biblia y del Nuevo Testamento también. Si no tiene más, si el amor tiene un camino que es amar. Pero donde falta el cariño es donde abunda el pecado. Nada más estallar la cuestión, ya estaban amenazando en círculos mesiánicos, de ministerios de mesiánicos mexicanos, que viven, por cierto, de las mujeres cantoras, que decían que quien se opusiera a todo el sistema, a las medidas, que le iban a cortar la cabeza. Esto lo dijo la familia Acevedo, mesiánica de México. Pero no contentos con la instalación de ese terror mediático, la red cercó a la amada del Mashiach. La red me cercó de tal manera que me hablaban por televisión, en espionaje y ocultismo. Me hablaba Diana Mendiola, ¿verdad? Que sí, que tenía que ser verdad lo que ella decía y que yo, y lo que expresaba es que yo, incluso me
me sitiaron con sueños inducidos de que yo era el virus, y no solamente el virus, un demonio mastodóntico. Y tenía yo que creerlo, porque si no lo creía, que yo era el demonio, iba a combatir al demonio, y el demonio eran ellos ya. Entonces ahí me cercaron, me hablaban a través de la televisión, intimidando. Diana Mendiola, adventistas de Bolivia, de Red Advenir. En el momento de que yo hablé lo que era de Elena White, ahí ya no les gustó. Y asaetearon mi vida. ¿Verdad? Tomaron represalias. Y entonces me dice, ¿quién te ha puesto por líder en el cristianismo? Adventistas de Bolivia, Red Advenir. Anticristos. Alienígenas. Y pero no solamente predicadores a través de la red, también cómicos de España, Raúl Cimas, hablándome conjuros en lenguas desaparecidas, e incluso los comentaristas de baloncesto, intimidándome a través de palabras, conjuros, hechicerías. Y esto es así como les estoy contando. Ahora, se dio otra circunstancia y ya con esto ya prácticamente que vamos a acabar. Cada vez que yo me organizaba para grabar en medio de la crisis, de esos días del apocalipsis, entre comillas, porque sabemos que el apocalipsis ha sido histórico, pero a como lo tomó la gente por la tremenda los días del apocalipsis, cada vez que iba a grabar enseñanzas que le estaban haciendo daño al sistema, por eso montó la que montó. Cada vez que iba a grabar, mi familia gritaba abajo. Era automático. Cuando yo me ponía a grabar, se oían voces de ultratumba desde abajo. Tremendo. Y ellos no veían en qué momento grababa. Ni siquiera oían, porque aquí la audición es buena, aislada. Ahora, a todo esto, y ya con esto cerramos con broche de oro para que vean la bendición y el respaldo verdadero. El respaldo y la unción no es pegar gritos. El respaldo y la unción viene cuando en medio de toda esa adversidad y engaño que ha venido sobre un lazo para los moradores de la tierra, que aman el engaño y la falsedad y que no apreciaron la verdad, no tuvieron el amor por la verdad que los hubiera salvado, ese pueblo que no tuvo el amor por la verdad fue descalificado totalmente, se descalificaron ellos mismos. ¿Pero por qué? No porque no guardaran el Shabbat o porque comieran cerdo, no, porque no tuvieron ni tienen amor. Porque donde no hay cariño abunda el pecado. Y a todo esto, nosotros, la amada del Mashiach, mi mujer, yo y todos los que estamos despiertos y de pie sobre el monte de Sión, conforme a las promesas de nuestro Abba, tenemos abundancia en medio de la escasez. Y entonces, en el momento que nadie quería tocar a nadie, mi amoroso Padre, Elohim Sebaot, alabado sea su nombre por siempre, nos dota y nos dona con trabajo para mi esposa de quiromasajista cuando nadie quería tocar a nadie y le llovían los clientes. No tengo por más que alabar
a mi Abba, a mi Elohim, a mi Redentor, al amado de mi alma, que nos cuida tan tiernamente. Por eso, en los últimos tiempos, lo volvemos a leer, 24:12 del libro de Mateo, abundará el pecado por todas partes. Donde no hay cariño, abunda el pecado. Y el amor de muchos se resfriará. Ahí está. Ese era el virus, ese resfrío de falta de amor. Shalom, shalom.